Y dice de la manera siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Solamente eso leemos, hermanos. Pueda tomar su lugar en esta hora. Hermanos, al continuar con el temario de doctrinas que nosotros tenemos, al darle continuación, hemos dejado atrás los temas que conciernen a la salvación del creyente, a cómo el creyente es salvo y cómo la gracia del Señor le alcanza y cómo el Señor se manifiesta en la vida de tal persona, a tal grado que es el mismo Señor quien le da la oportunidad que el hombre pueda arrepentirse y que también el hombre pueda ser regenerado, que el hombre pueda nacer de nuevo y que deje su vida antigua y que ahora sea una nueva criatura en los caminos del Señor. Lo que hoy corresponde estudiar, hermanos, es el bautismo en el Espíritu Santo, una doctrina que ha generado mucha controversia, pero que si lo vemos desde el aspecto bíblico, podemos entender, hermanos, que hay aspectos en la vida del creyente que solamente la palabra del Señor nos lo denota. Quiero iniciar haciendo un contexto de lo que ahora hemos leído. Y si usted nota el versículo número 1, el capítulo número 1 de los Hechos, la parte del título, ahí dice la promesa del Espíritu Santo. Así dice en su Biblia. Dice la promesa del Espíritu Santo. Hermanos, cuando el Señor estaba por irse de este mundo, cuando el Señor estaba por ser ascendido a los cielos, estas son las últimas palabras que el Señor le dice a sus discípulos. Yo creo, hermanos, que si nosotros estuviéramos en nuestros últimos días y en nuestros últimos minutos, fuéramos muy selectivos al momento de decir nuestras últimas palabras, fuéramos muy selectivos al momento de decir o dar a entender cuál va a ser nuestra voluntad cuando nosotros ya no estemos en esta tierra. Y es lo que el Señor les está diciendo. Pedro le pregunta al Señor y dice: Señor, ¿vas a restaurar Israel? Porque recuérdese que Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano. Entonces ellos eran presa fácil para los romanos hacían tantas cosas con ellos, a tal grado que ellos se sentían desahuciados. Pero el hecho, hermanos, cuando nosotros llegamos a esto, el Señor le dice: a ustedes no les compete saber esto, a ustedes lo que el Padre se ha reservado no les compete. Pero le dice el Señor: van a recibir poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos del bautismo del Espíritu Santo, fue Juan el Bautista quien lo comenzó a mencionar. Recordará usted cuando Juan estaba allá en el Jordán, muchos llegaban y le decían a Juan. Juan decía: yo solamente los voy a bautizar en agua. Pero le decía Juan: viene uno más poderoso que yo, al cual no soy digno de desatar su calzado, que era tomar una actitud de esclavo. Pero él dice: él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, cuando nosotros leemos esas partes, esas escrituras, lo que nosotros entendemos es de que hay un aspecto venidero para el cristiano, un aspecto venidero que solamente es Cristo quien se lo va a dar al cristiano, al ser humano que ha creído en el Señor. Ahora, la palabra bautismo no es una palabra eclesiástica. La palabra bautismo no es una palabra de uso evangélico. La palabra bautismo no es una palabra que se utilizaba solamente para la vida espiritual. La palabra bautismo se deriva del griego bapto, que significa sumergir,
Eso es lo que significa sumergir. ¿Y quiénes practicaban esto? Bueno, aquellas personas, no sé si usted ha leído en la escritura, un cierto curtidor. Los curtidores eran quienes cambiaban los colores de las telas. Los curtidores eran aquellos que tomaban las telas de color blanco y las sumergían, bautizaban las telas, las introducían a modo de que esa tela cambiara de color y que cuando cambiara de color, esa tela no saliera media blanca ni media azul, sino que saliera totalmente del color en el cual se estaba sumergiendo. Yo creo que algo similar hacíamos nosotros, ¿verdad, hermanos? Cuando los pantalones negros se comenzaban a hacer grises, ¿verdad? Los metíamos ahí en la olla con agua, con sal, le poníamos el colorante y los poníamos ahí a que se pintara el pantalón negro y le decían a usted, anda estrenando, mas no sabían que andaba reteñido el pantalón, ¿verdad? Y cuando llovía se le salía el color, ¿verdad? Pero le dije eso solo para que se le vaya el sueño. El hecho, hermanos, es que esa es la palabra que se utiliza. Entonces, esa es la figura que se utiliza. La palabra baptos, la palabra bautismo es eso: tomar, sumergir y luego sacar un producto diferente. Entonces, eso es lo que nos está diciendo ahora Juan a nosotros. Eso es lo que nos está diciendo Juan. Viene uno más poderoso que yo, dice, porque recuerde, el único poderoso se llama Jesucristo, y eso lo voy a decir siempre, hermanos. Jesucristo es el todopoderoso. Entonces viene uno más poderoso que mí, dice que Él los va a bautizar en espíritu. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se da una ceremonia de un bautismo? Se necesitan tres aspectos, hermanos, para llevar a cabo un bautismo. Bueno, se necesita primero el ministro que va a oficializar el bautismo. Se necesita el medio que se va a llevar a cabo. En este caso, si es un bautismo en agua, se necesita el agua. Y también se necesita el candidato a ser bautizado. Pero si nosotros hablamos del bautismo en el Espíritu Santo, y si tomamos en cuenta la promesa, oiga bien, que Dios está dando a través de Juan, entonces el candidato es el creyente, el medio es el Espíritu Santo, y quien está oficializando esa ceremonia es el Señor, porque dice Juan, ¿verdad? Viene uno más poderoso que mí, que Él los va a bautizar en el Espíritu. Quiero que me acompañe a buscar en su Biblia, en Primera de Corintios, capítulo número 12. Vea lo que dice el versículo número 12 también. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, dice. Así también Cristo. Versículo 13 dice, porque por un solo espíritu. Y aquí quiero que usted tome en cuenta la palabra que le acabo de decir, el significado de bautismo. Porque por un solo espíritu fuimos todos sumergidos en un cuerpo, bautizados, introducidos, sumergidos en un cuerpo. Dice, para que sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos, dice, oiga, a unos cuantos no, dice, a todos nos dio a beber de un mismo espíritu. O sea, ¿qué es lo que nos está diciendo acá Pablo entonces en la escritura? Nos está diciendo de que cuando nosotros somos tomados por Cristo y Cristo nos injerta a su cuerpo, es lo que Cristo está haciendo, como sellándonos con su Espíritu Santo. Hay tres aspectos, hermanos, que referente al tema no debemos mezclar. El primero es ser sellado por el Espíritu, ser lleno del Espíritu y que el Espíritu esté con nosotros. Porque son tres aspectos muy diferentes, pero que se pueden prestar, oiga bien, para poder confundirnos. El primero le dije, ser sellados. Se recuerda allá en el Evangelio de Juan, cuando el Señor sopla, Juan 20:22, el Señor sopla sobre sus discípulos y le dice, reciban el Espíritu.
Reciban. Entonces, cuando nosotros, hermanos, el Señor nos bautiza con su Espíritu Santo, lo que el Señor está haciendo es que nos está introduciendo al cuerpo de Cristo. Nos está tomando, nos está sacando, nos está introduciendo, nos está, oiga bien, tiñendo, nos está sumergiendo, nos está llenando por completo para que nosotros podamos ser llenos y ministrados del Espíritu Santo. Pero muchas veces se ha malinterpretado. ¿Por qué? Porque cuando nosotros regresamos allá a Hechos, ¿verdad? Y vemos lo que sucedió el día de Pentecostés. Y si usted gusta, puede leerlo conmigo. Dice el capítulo 2, versículo 1 de Hechos. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. Y luego dice el versículo 2, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, soplaba, dice, y cuando se llenó toda la casa donde estaban todos sentados, el 3 dice, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno. Y uno dice, eso es el Espíritu Santo. Pero estamos mal, ¿sabe por qué? Porque lo que sucede acá es que estos ya habían sido bautizados, ya habían sido introducidos al cuerpo, al Espíritu de Dios. Pero lo que estamos viendo nosotros es lo que todo por los años se ha confundido. De repente, no se vaya usted a alarmar, pero si de repente hay una situación, ¿verdad?, en una iglesia, y hay personas que todo lo que tenga que ver con Espíritu Santo lo mueven a una emoción. De repente la alabanza estuvo buena, qué bueno se sintió el Espíritu Santo. De repente las personas son quebrantadas, hoy sí se manifestó el Espíritu Santo. Pero cuando eso no sucede, hoy no se sintió el Espíritu en la alabanza. O de repente comienzan a haber aspectos, ¿verdad?, donde falsos predicadores comienzan a empujar a las personas se caen al suelo, hacen sus berrinches en el suelo y dicen, ya ve cómo se manifiesta el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios y Él está en todo lugar. O sea, Él está vea esto, hermano, vea esto. Nosotros, dice el Señor, que nosotros, Pablo le dice a los corintios, o no saben que ustedes son morada y templo del Espíritu Santo. O sea, quiere decir que en nosotros habita Dios. A eso quiero llegar con el bautismo en el Espíritu Santo. Lo que sucede, hermanos, es de que muchas veces se lleva a cabo un emocionalismo, donde las personas solamente quieren ser bautizadas en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque quieren hablar en lenguas. Porque mira, hermano, ahí está, dice que comenzaron a hablar en lenguas y el Espíritu Santo descendió. Pero si usted lee, dice que el Espíritu llegó sobre ellos. O sea, ellos ya eran parte del cuerpo de Cristo. Ya estaba el Espíritu Santo en ellos. Por eso el Señor les dice en el versículo número 8 del 1, pero recibirán poder. Y muchas personas, oiga bien, malinterpretan la palabra poder. Cuando yo le pregunto a usted, hermano, usted va a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Usted en qué piensa cuando yo le digo poder? ¿En qué piensa? Le pregunto. No tenga pena. ¿En qué piensa cuando usted me dice, vamos a recibir poder cuando venga ¿En qué pensamos? Si lo que Dios nos está diciendo acá es primer aspecto poder, sí, pero el propósito es para que nosotros seamos testigos del Señor. Para eso vamos a recibir el poder. Pero entonces, ¿cuál sería el poder, verdad? Porque si nosotros vemos este versículo que hemos leído, el primer aspecto es, bueno, vamos a recibir poder, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Pero ¿con qué propósito? ¿Con qué finalidad el Señor está mandando el Espíritu Santo? Porque dice, porque me van a ser testigos. Yo le pregunto, ¿qué significa ser testigo del Señor entonces? No me confunda, ¿verdad?, con los que le tocan el chitófono los domingos a las 10 de la mañana. ¿Qué significa ser testigo de Dios? Pregunto, hermanos. ¿Qué nos está diciendo el Señor con este versículo cuando dice, ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Aleluya, dice usted, me lo agarro, ¿verdad? Aleluya, dice usted.
pero me van a ser testigos, dice el Señor. Está hablando de una transformación. Yo quiero que usted siga esta metáfora, porque cuando usted siga esta metáfora es, el Señor dice, Él nos va a tomar y nos va a bautizar en un espíritu, dice allá en Corintios, ¿verdad? Él nos toma y nos introduce en el espíritu para que nosotros seamos transformados, para que nuestra transformación, oiga bien, pueda dar a entender a las personas que yo ya no soy aquel hombre pálido, blanco o simple, sino que ahora el Señor me tomó por el sacrificio de Cristo y me introdujo en el Espíritu Santo, y cuando Él me saca, porque esa es la metáfora, ¿verdad? Bautismo, tomo, agarro, introduzco y saco, salgo con otro color diferente. O sea, usted sale con color a Espíritu Santo. ¿Será que estamos así, hermanos? Porque cuando nosotros leemos la escritura, Hechos 1:8, pero recibirán poder. Y sí, tengo poder, ¿verdad? Tengo poder. Y luego dice allá el 2, ¿verdad? De repente vino un fuego, comenzaron a hablar en lenguas, comenzaron en ese lugar hasta tembló, ¿verdad? Y todo se puso así, ¿verdad? Pero de repente, ¿qué pasa con ese poder? Bueno, ¿cómo vivía la iglesia entonces? ¿Cómo se manipulaba la iglesia? Si usted me acompaña más adelante, le voy a enseñar a qué poder se refiere. Porque en el capítulo 4, versículo 32, vea lo que dice. Y la multitud de los que habían creído era de como un corazón y alma, dice. Y nadie decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hermano, le pregunto yo a usted, ¿será que usted y yo tenemos todas las cosas en común? ¿Será, hermanos, que nosotros tenemos el poder, oiga bien, el poder para poder tener todas las cosas en común, hermanos? Vea lo que dice el 33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor y abundaban en esa gracia. En ellos, dice el 34, no había ninguna necesidad. ¿Por qué? Porque todos los que poseían heredades, dice, o casas, las vendían y lo traían a los pies de los discípulos. Le pregunto yo, hermano, usted que tiene, ¿cuántos tienen casa propia acá? Usted que tiene su carro, vaya. Su teléfono, no nos vayamos lejos. Su teléfono, ese teléfono que tiene ahí, ¿verdad? Ese teléfono que tanto quería. ¿Será que usted dice, me he dado cuenta que en la iglesia hay un hermano que tiene necesidad? Entonces, como el Espíritu Santo mora en mí, ¿verdad? Voy a ir, lo voy a vender y voy a decir, tenga, hermano, para que ya no sufra. ¿Será que tenemos ese poder, hermanos? Dice la palabra que todos los días ellos, los judíos, pasaban en el templo, aprendían, escuchaban. Oiga bien, yo me imagino que quizás estaba Pedro ahí hablando con ellos y le dice, no, fíjense que en una oportunidad, ellos aprendían de eso, ¿verdad? En una oportunidad llegaron a traer al maestro, pero yo le salí bien enojado al soldado, y como yo era uno de esos, ¿verdad?, que no me bajaba la espada, le corté la oreja. Pero vieran, el Señor le tocó la oreja y se la hizo una nueva. Y todos, en serio, pero ellos prestaban atención a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Será, hermanos, que nosotros tenemos ese poder en nuestro corazón para venir y aprender de su palabra? Porque lo que sucede es que nosotros encerramos todo el bautismo en el Espíritu Santo. Quiero hablar en lenguas. Y es más que eso el Espíritu Santo. Es más que eso. Es que el Señor lo haya tomado a usted y lo haya agarrado, hermano, no sé, de la mano, de la cabeza, del pelo, y lo haya sumergido por completo en el Espíritu Santo. Y que usted salga con olor, con sabor y con color a Espíritu Santo. ¿Será que estamos así nosotros? ¿Será? ¿Será? Dice, todo lo ponían a los pies de los apóstoles. Dice el 35, todo lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartían las cosas. Ninguno tenía necesidad.
Eso es lo que produce el poder, hermanos, del Espíritu Santo. Que ellos se amaban, ellos se cuidaban, ellos se respetaban. Eso es verdaderamente estar bautizado en el Espíritu Santo. Eso es dar testimonio del Señor, hermanos. Eso es dar testimonio del Señor. Yo le pregunto, nosotros estamos dando testimonio del Señor. ¿Será que las personas dicen de nosotros: gloria a Dios por ese fulanito, por esa fulanita, antes era esto, pero desde que el Señor lo agarró, lo transformó y le dio una nueva vida? ¿O será que a veces, hermanos, por nosotros no vienen acá? No, pregunto. ¿Será que por o sea, eso no es dar testimonio? O sea, es que es bonito, hermanos, cuando agarramos Hechos 1:8, ¿verdad? Pero recibirán poder, dice acá Lucas, ¿verdad? Porque Lucas le escribe acá a Teófilo. Pero recibirán poder, dice el Señor. Usted dice, aleluya, dice usted, ¿verdad? Pero nuestra mente dimensiona, hermanos, claro, más adelante vamos a hablar acerca de los dones del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero uno dice poder, poder es que yo le voy a poner la mano al hermano y se va a sanar. Poder, ¿verdad? Ese poder quiero tener yo. Pero será, hermanos, que nosotros podemos, oiga esto, porque esto no habla de un poder sobrenatural. Este poder que nos habla la Escritura es un poder totalmente más allá de eso, que si nosotros nos regimos para dar testimonio del Señor, ¿será que las personas ven en nosotros a Cristo? ¿Será que cuando nosotros nos ven a hablar con los demás digan, es que ese hermano, yo pareciera que estoy hablando con el Señor? Y eso es lo que le hace falta a la iglesia. La iglesia a veces, hermanos, se ha centrado en emociones, tras emociones, tras emociones, tras emociones. Y de repente dice alguien, no, pero mire, fíjese que hoy no sentí que el Espíritu se moviera en la iglesia. Pues claro, no lo vas a sentir. ¿Por qué? Porque andas muy carnudo. Has venido quizás con otro pensamiento, pero lo que el Señor ahora está diciendo acá es de que todo aquel que el Señor toma y lo introduce al cuerpo de Cristo, o sea, cuando tú crees en el Señor, cuando tú dices, yo reconozco a Jesús como mi Señor y como mi Salvador, el Señor te toma, te agarra, te sella, te sumerge en el Espíritu Santo y tú ya estás siendo bautizado, ya estás siendo introducido, o sea, tú puedes tener el Espíritu Santo en ti, en tu vida, una vez aceptes a Cristo en tu corazón. Y el bautismo en el Espíritu Santo no solamente se limita, es que el hermano habló en lenguas, es que el hermano saltó, es que no, si la Escritura dice que hablaron en lenguas como una señal externa, pero si vemos de comportamiento de estar bautizados en el Espíritu Santo, hermanos, eso lleva más argumentos de una vida cristiana. Más que eso. Dije que no lo iba a decir, ¿verdad? Pero el Señor me lo pone en el corazón. Hay muchas personas que dicen, yo quiero hablar en lenguas, quiero hablar en lenguas, quiero hablar en lenguas. Dice, claro, vamos a hablar eso acerca de los dones de hablar en lenguas, ¿verdad? Pero a veces como cristianos creemos, oiga bien, creemos que tenemos el bautismo en el Espíritu Santo solo porque nosotros hablamos en lenguas y aquel que no habla pensamos que no lo tiene. Y a veces ni la lengua que tenemos nos controlamos. Fuera bueno, ¿verdad, hermanos? Que nos hiciéramos un examen y dijéramos, en realidad, yo realmente soy bautizado por el Espíritu Santo. ¿O será que mi comportamiento es el que tiene que cambiar? Por eso el escritor, ¿verdad? Aquí dice, van a ser llenos, pero van a ser llenos ¿de qué? De poder ¿qué? Poder amar al hermano. Porque si ustedes ven, ellos eran testigos para quienes, no para los de la iglesia, para los que estaban afuera. Porque si usted ve la Escritura, todo hecho dice, ¿cuántos creían cuando ellos hablaban? 3,000, hermanos. Yo le pregunto aquí a veces, ¿verdad? Vienen personas, escuchan la palabra, uno les hace la invitación a Cristo, no creen en el Señor. ¿Por qué? No tenía poder el pastor ahora. No se refiere a eso. No, es que se necesita que el hermano grite más, ¿verdad? No, bájenle el volumen, por favor, ¿verdad? No, hermanos, realmente aquel que ha sido bautizado por el Espíritu Santo es aquel que ha recibido a Cristo en su corazón y que ha sido, oiga bien, marcado
por el Espíritu, y que ahora esta persona ya tiene esa figura. Por eso le digo, bien hace el escritor cuando dice baptos, o sea, bautizar, sumergir, introducir, para que surja un cambio. Por eso cuando ellos teñían esa ropa, ¿verdad? No sé, y lo llevo a usted, cuando usted teñía sus pantalones, sus camisas o lo que sea, usted no teñía solamente, si era un pantalón, solo una parte del pantalón y la otra no, ¿verdad? Se teñía todo. O usted decía, ve, quiero ver si me salió teñido o medio teñido. Y eso es lo que el Señor quiere, que estemos, hermanos, pero revestidos del Espíritu Santo. Revestidos. Que nuestras acciones, oiga bien, por eso si tenemos que regresar uno o dos temas atrás, que nuestra santidad en el Señor sea mediante el Espíritu. ¿Por qué cree que el Espíritu de Dios se llama Espíritu Santo? Porque Él es santo y quiere que nosotros llevemos esa vida. Entonces, la promesa, hermanos, del bautismo en el Espíritu Santo no se manifiesta, oiga bien, como una acción externa a la salvación. Que aquel que no es bautizado en el Espíritu Santo no, ¿verdad? No puede estar, ¿verdad? En una vida de comunión con Dios. Hermano, lo que las Escrituras nos está diciendo es esto. Allá Juan 20:22, los discípulos estaban, hermanos, con miedo. Temor tenían ellos, no podían salir porque acababan de matar al maestro y el Señor se les aparece y les dice, pasa ustedes. Y luego dice que sopla sobre ellos, le dice, reciban el Espíritu. Hermanos, nadie, o sea, acuérdense, soplo es un tema de neumatología cuando hablamos del Espíritu Santo. Lo que habla de un aire, cuando el Señor sopla, hermanos. Recuerde, Adán, cuando el Señor lo formó, sopló el Señor. Sopló y le dio la vida. Y eso es lo que el Señor hace, nos sopla y nosotros respondemos a ese llamado. Es ahí donde estamos siendo injertados, ¿verdad? Como lo leíamos acá en Primera de Corintios 12:12. Él nos introduce. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿realmente estamos nosotros en el cuerpo de Cristo? Y vea lo que dice el 14, Primera de Corintios 12:14. Además, el cuerpo, dice, no es solo un miembro, sino que son muchos. O sea, el Señor lo tomó a usted, hermano, lo bautizó con el Espíritu Santo, lo introdujo a la iglesia para que usted cumpliera un propósito, para que usted funcionara. Yo le pregunto, hermano, ¿nosotros podemos vivir sin una mano, sí o no, hermano? ¿Sí o no, hermano? Pero podemos vivir sin hígado. Eso es lo que el Escritor nos dice acá. Todos somos un solo cuerpo. Y vea lo que dice el 15. Si el pie dice, no, porque yo no soy mano, por eso no soy del cuerpo. No, no es así. El Señor lo introdujo, el Señor lo puso a usted acá. O sea, y eso, hermano, no quiere decir, ¿verdad?, que si usted se va y después se vuelve. No, el Señor está diciendo, Dios te puso acá. ¿Para qué? Para que des testimonio. Para que en realidad tú puedas manifestar que sí, el Señor con su Espíritu Santo te ha bautizado. Ahora, no sé si usted ha leído en Corintios, pero eso lo vamos a ocupar como base para la próxima semana. Porque yo le dije, ¿verdad? Hay dos aspectos, hay tres aspectos. Ser sellados por el Espíritu, pero también la llenura del Espíritu. Lo que sucede, hermanos, es que muchas veces descuidamos nuestra vida espiritual y no somos llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que nos marca a veces a nosotros a no dar testimonio del Señor, sino que nos marca a dar un mal testimonio del Señor. Por eso cuando el Señor nos habla en su palabra, Él siempre nos incita a eso. Y si usted sigue leyendo ahí, ¿verdad?, el Corintios 12, ahí se va a dar cuenta que todo lo que está diciendo es que cuando el Señor nos toma y nos introduce a su cuerpo, a su iglesia, es lo que Él está haciendo es llenándonos. Nos está, dice, porque volvemos al 13, dice, por un solo espíritu. Por un solo espíritu fuimos todos. Todos. No solo uno, ¿verdad? No solo el que predica, no solo el diácono, no. Todos. Todos. Por un solo espíritu. Todos fuimos injertados en un cuerpo. ¿A cuál cuerpo? Al cuerpo de Cristo.
sin importar nuestra nacionalidad, de dónde éramos, lo que teníamos. No, a todos, dice, nos dio de beber un mismo espíritu. Un solo espíritu. Entonces, amados hermanos, porque le dije que esto lo íbamos a hacer en dos partes. Lo que sucede es que nosotros limitamos muchas veces la presencia de Dios y confundimos, oiga bien, que en realidad nosotros hemos sido sellados y dudamos solo porque, como en Hechos, ¿verdad? Capítulo 2 dice, y cuando descendió el Espíritu Santo hablaron en nuevas lenguas. Pues no, hermano, como usted no ha hablado, usted no es bautizado en el Espíritu Santo. Eso lo vamos a ver más adelante, porque se vienen tres, cuatro temas acerca del Espíritu Santo. Pero el hecho que yo quiero celebrar este día es, si usted recibió a Cristo en su corazón, usted lo recibió como su Señor, el Señor lo tomó, el Señor lo bautizó en el Espíritu, lo introdujo. Ahora usted tiene que dar testimonio del Señor. Ese testimonio tiene que usted mostrarlo en sus acciones, en su forma de vivir. Por eso es bien fácil decir, ¿verdad? Pero recibirán poder. ¿Pero poder para qué? Para poder amar, para poder perdonar, para poder aceptar una crítica, para poder ser humildes, para poder, oiga, o sea, si yo puedo seguir, ¿verdad? Hermano, para poder aprender a amarnos los unos a los otros. No, no me gustó lo que me dijo, así es que no, y se van bien contentos, ¿verdad? Para poder, o sea, ustedes van a recibir poder. Hermano, nadie puede amar, nadie puede hacer estas cosas si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede llevar una vida recta delante del Señor si no tiene el Espíritu Santo. Nadie puede decir, yo hice, yo esto y lo otro, si no tiene al Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo. Nadie, hermano. Nadie puede tomar esa decisión de hacer las cosas bien si el Espíritu Santo no lo ministra. Nadie. O sea, nadie puede levantarse. Por eso el escritor dice, ¿quién va a buscar a Dios? Nadie puede buscarlo. No hay ni siquiera uno, dice. Allá Romano dice, no hay ni siquiera uno bueno, no lo hay. Por eso Pablo dice en su carta a los Corintios, cuando les está hablando a los Corintios, les dice, yo quise hablarle a ustedes como espirituales, dice. Pero no, dice Pablo, tengo que hablarles como carnales. Pero ¿por qué a alguien, hermanos, se le habla como carnal? Eso quiere decir, ¿se recuerda el aspecto que le hablé de santidad de los Corintios la semana anterior? ¿Quién se acuerda? Pablo le dice a los Corintios, le dice, a los santos, a los que son santos que están en Corintios, y esos santos se emborrachaban con la cena del Señor. Y esos santos, ¿verdad? El hijo le había quitado la mujer al papá, ¿verdad? Y esos santos, ¿qué hacían? Peleándose en los tribunales los unos a los otros. Y esos santos divididos, ¿verdad? Pero como viene el Espíritu Santo, entonces lo que sucede es que el cristiano muchas veces omite que tiene que estar llenándose del Espíritu Santo. Es como cuando usted compra un carro. Usted compra un vehículo, ¿verdad? Usted va al concesionario y a veces por ética se lo dan con medio tanque. ¿O no, hermano? Los que han comprado carro, cuando compran se los dan o se los dan, pero le dan un poquito de combustible para que se vaya. Ay, vaya a echarle, le dicen, que ya se le va a acabar. Pero usted, ¿qué hace constantemente con su vehículo? Lo está llenando. Lo está llenando. Y más si le dicen, ¿verdad? Usted, parquéelo ahí, hermano, yo se lo voy a fulear, le dicen. Hasta lo mueven, ¿verdad? Para que le entre la última gota, ¿verdad? ¿Y su vida espiritual cómo la lleva entonces? ¿Cómo la llena? ¿Cómo la llena? Pero de eso, hermanos, vamos a hablar el otro miércoles. Vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Es que, hermanos, es importante que nosotros entendamos que el Espíritu Santo que el Señor ya nos bautizó con su Espíritu desde el momento en que nosotros creímos.
O sea, eso tenemos que entenderlo claramente. El que no lo cree es porque no ha sido bautizado, no ha creído en el Señor. Lo que sucede es que cuando nosotros vamos a la Escritura, lo único que queremos ver es, hablamos de Espíritu Santo, lenguas. Espíritu Santo, lenguas. Espíritu Santo, esto, manifestaciones, esto. Pero si usted ve en la Escritura, ¿cómo se manifestó el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles? Cuando dice la Escritura allá por el 16, si no me equivoco, en Hechos, dice que una jovencita daba voces que le decía a Pablo, este es un gran hombre de Dios. Y dice la Escritura, y Pablo, lleno del Espíritu Santo, mandó a sacar el demonio que tenía esa jovencita. Pero ¿por qué se va eso? ¿Cómo Pablo puede estar lleno del Espíritu Santo? Porque tenía una vida constante de oración. Recibió el poder, ¿para qué? Para poder congregarse también. Decía un predicador de Europa, por cierto, es que hoy, decía, estamos en una era de cristianos chocolate, decía él. Ya sabe cuáles son los cristianos chocolate, ¿verdad? En el estate se deshacen por el calor y en el invierno se enduran. Pero lo que hoy el Señor quiere hacernos, hermanos, entender y razonar es que cuando nosotros le creímos a Él, Él nos agarró, Él nos ha dado el poder para amar, poder perdonar, poder compartir, poder convivir, poder buscar. Es que antes de que el Espíritu Santo no hubiese estado en nosotros, nosotros no podíamos buscar al Señor. Nos invitaban a la iglesia, ¿veníamos? No veníamos. Pretextos poníamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Yo siempre pongo de ejemplo a una hermana allá en El Salvador. Cuando yo llegaba a invitarla para la célula, hermano, salía corriendo esta hermanita y metía las manos al lavandino y se llenaba de espuma las manos con jabón. Lavando estoy, hermano, fíjese, no voy a poder irme, decía. Pero cuando llega el Espíritu, ellos solo llegan. Ese es el poder, ¿verdad? O sea, yo le pregunto, ¿quién lo obligó a usted a venir este día acá? Ni porque les mandé la invitación. Yo dije, solo 2 van a llegar, dije yo. Solo 2, dije yo. Pero usted, ¿por qué viene? Pregunto, ¿usted por qué viene? Porque usted tiene ese poder en su corazón. El Señor le permite que usted pueda venir a este lugar y venga a recargar su alma, ¿verdad? A recargar ese desgaste que tiene. Hermanos, si es que la vida espiritual lleva un trabajo, se desgastan las personas. Hermanos, cuando, solo le voy a poner un ejemplo, cuando una persona está orando por una liberación demoníaca, esa persona termina de lo más débil posible. Pero volvemos al aspecto, ¿verdad? Dice acá el Señor, van a recibir poder cuando venga sobre ustedes. Van a recibir poder. Pero a veces volvemos a lo mismo, el poder, ¿cómo lo queremos manifestar? En aspectos sobrenaturales. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es, hermanos, dar testimonio del Señor. Dar un buen testimonio. Porque ¿de qué sirve decir, no, hermano, bautizado en el Espíritu Santo, sí o no? Sí, dice. Pero de repente peleándose con el hermano allá afuera. O sea, volvemos a lo mismo, ¿verdad? O sea, de repente, no, hermano, cámbieme. Páseme de aquí para allá, hermano. O sea, eso es poder, hermano. No, el Espíritu Santo no trabaja en nosotros para eso. Por eso, amados hermanos, si usted ve la escritura en el libro de Hechos, ya tenía días de no decirlo los hermanos que me conocen desde el inicio, pero yo siempre he dicho, lean Hechos. Lean Hechos, hermanos. ¿Cuántos se convertían, hermanos, con el poder del Espíritu? ¿Cuántos se convertían, hermanos? 3,000, dice la escritura. ¿Cuántos se convierten en su célula, hermano líder? Ni invitan, ¿verdad? Si están duros, déjenlos en agua. Ya van hablando. Pero el hecho es que los trabaje. ¿Usted cree, hermano? Le voy a poner este ejemplo.
¿Usted cree que cuando eso dice la escritura en Hechos, los que han leído Hechos me van a entender, que los 3,000 creyeron y los 3,000 se bautizaron? ¿Usted cree que los 12 apóstoles dijeron, ay, 3,000 tenemos que bautizar? No, esos hombres estaban llenos del Espíritu Santo. ¿Quién es el primero? Venga para acá, venga. Juan, Pedro y todos los demás, los 12, hagamos una fila, 12 filas que vamos a bautizar a estos 3,000 que ahora han creído en el Señor. Eso nos manda el Espíritu. Pero o sea, si limitamos cuando dice, pero recibiré en poder, y de repente, ¿verdad?, sale un charlatán, poder del cielo, y se quita el saco y se lo avienta y el otro se avienta. Eso es show, hermano. Eso es show. El poder del Espíritu Santo se manifiesta en qué forma nosotros damos testimonio del Señor. ¿En qué forma? ¿Cómo yo presento al Señor? Mi forma de vivir, ¿cómo la testifico a los demás? Ese es el verdadero testimonio. Si hablar en lenguas hablamos, hermano, bueno, ya vamos a llegar al espacio de los dones. Que por cierto, Pablo dice, no todos hablan en lenguas. No todos. Pero a veces queremos meter en un círculo a todo, ¿verdad? Y eso, hermano, le cuesta a la iglesia, le pasa una factura cara a la iglesia. Porque de repente dicen, no, son religiosos, no, son esto, no, son aquí, no, son allá. Y volvemos al punto del testimonio, ¿verdad? Dice, no, para hacer con el hermano, dice, no, mejor no. Por eso yo los felicito a ustedes que han venido esta noche. Dios les dio ese poder, ¿verdad? De venir a este lugar. Hermanos, o sea, hermano, es que mire, yo trabajo, hermano, mire, hermano, y yo me pregunto, y los que están acá quizás no trabajan, digo yo. Les pregunto yo, hermano, o sea, ¿trabaja o no trabaja usted? Si hay gente que dice, hermano, yo llego muy cansado, hermano, del trabajo y necesito descansar. Si también nosotros trabajamos. Y el que no trabaja, pues ya le va a salir un trabajo bonito, le va a salir. Pero el hecho es ese, yo sé que cuando usted le salga el trabajo, usted igual va a venir acá a este lugar. Yo sé, es que yo no puedo, no me puedo quedar. Yo necesito ser lleno de mi Cristo, va a decir usted. Que su espíritu me llene. Porque cuando usted, yo pues volvemos a lo mismo. Vamos con el ejemplo del teléfono, si no me entendió el del carro. Se le descarga el teléfono, ¿qué hace, hermano? Los que tienen carro hasta ahí andan un cable para cargarlo. Para cuando lleguen a la casa lo andan cargado. Si en el trabajo le permiten tener teléfono, hasta en el trabajo tiene un cargador. Pero eso hacemos con las cosas. Y nuestra vida espiritual, el espíritu, ¿cómo lo estamos llenando entonces? ¿Cómo lo estamos llenando? Por eso no se quede el próximo miércoles. Vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede, oiga bien, nadie puede decir, es como la imagen que salió de un grupo juvenil que le dice el hijo a la mamá. Mami, le dice, hoy voy a ver el culto online, le dice, no voy a ir a la iglesia. Y le dice la mamá, pues cuando tengas hambre ahí pones Masterchef, le dice. No se puede, hermanos. Por eso hay tantas personas vacías llamándose cristianas y no lo son. Por eso el Señor dijo, recibirán poder. Por eso el Señor le dijo a Pedro le dijo, y yo siempre lo miro en la oficina porque ahí está ese cuadrito que dice 70%. El Espíritu Santo nos da también ese poder para que perdonemos. Hermanos, es que si de imperfectos hablamos, este es el hospital de todos los imperfectos. ¿Y aquí a qué venimos? A tratar de ser diferentes, a tratar de cambiar. ¿Pero por qué? Dice, pero recibirán poder, dice el Señor. Yo no he visto a nadie, hermano. Bueno, ya me estoy adelantando para el próximo miércoles, pero yo no he visto a nadie que sea lleno del Espíritu Santo sentado en el divano viendo Netflix. No, hermano. O haciendo videos en TikTok, ¿verdad? No, hermanos. Los discípulos perseveraban unánimes en la enseñanza, o sea, iban y escuchaban a los apóstoles hablar y decir. Por eso cuando eligieron a los 12 diáconos, ¿qué dijeron ellos? Que sean hombres sabios,
de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Por eso usted, amado hermano, que es servidor, sobre usted tiene un gran peso también. Un peso grande. Si es servidor de acá o de célula, si es líder, anfitrión, o si de vez en cuando le llevan la célula a su casa, tiene una gran responsabilidad de mostrar que usted es un hombre o una mujer que ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Para que cuando las personas lleguen y digan, porque se dice la palabra, el pueblo los veía, o sea, el pueblo no se refiere al pueblo de Dios, el pueblo externo a la iglesia los veía y se admiraban de ellos. Decían, ¿cómo se aman los cristianos? Mire, mire cómo se ayudan. O de repente, ¿verdad, hermano? Se hace un extiende tu mano, ¿verdad? ¿Qué damos? ¿Cómo ayudamos al prójimo? ¿Qué pasaría si yo digo, hermano, para este domingo no vamos a hacer el extiende tu mano? Hay una situación interna de la iglesia que necesita ayuda económica. ¿Cómo reaccionamos? Ellos tenían el poder para decir, vendo mi casa y tenga Pablo, perdón, Pedro, Juan, ¿cómo se llamaba el que llegó después de Judas, hermanos? Matías, ¿verdad? Pues sí andan en la frecuencia. Vaya, tenga Juan, Pedro, Lucas, Matías, tengan, ahí me acabo de vender la casa, me dieron 90,000 euros. Lo que le falta a los hermanos suplan. Compartían, dicen, los alimentos en abundancia. Reprí, ¿verdad, hermano? No había limitaciones en ellos. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese poder en su corazón, el poder que solamente el Espíritu Santo da. O sea, alguien que no tenga esa, que esté impregnado del Espíritu, no lo va a poder hacer. Por eso, cuán necesario es cuando a alguien se le hace la invitación que reciba a Cristo en su corazón, porque el Señor quiere llenarlo de su Espíritu, bautizarlo con su Espíritu. Y luego, pues, viene el mantenimiento respectivo, ¿verdad? Volvemos al punto, ¿verdad? Y con esto termino. Usted compra un vehículo, supongamos que lo compró nuevo, se lo dan con combustible, pero ese combustible se acaba y usted tiene que volver a llenar combustible. Si no, le va a tocar la que un día me pasó a mí, llamar a alguien, mire, cree que no me viene a dejar una botellita de combustible porque me quedé solo con aire. Pero de eso vamos a hablar el otro miércoles. Pero el hecho es, hermano, que si tú recibiste a Cristo en tu corazón, has sido bautizado por el Espíritu Santo, has sido ingresado al Espíritu, has sido ingresado al cuerpo de Cristo. Entonces, encárgate de testificar. Tienes ese poder en tus manos, encárgate de testificar. No te confundas en decir, no, hermano, yo no he hablado en lenguas. No, hermano, a mí no me ha agarrado la saltadera. No es eso, hermano. No es eso. Ellos se amaban, se cuidaban, se ayudaban. No había necesidades en ellos. Y cuando había una necesidad espiritual, ellos la lograban resolver. ¿Por qué? Porque estaban llenos del Espíritu Santo. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie. Y allá afuera, hermano, o sea, aquí lo más que pasamos aquí son 2 horas, ¿verdad? Lo que usted se carga acá, hermanos, le va a servir para allá afuera. Por eso dice la Escritura que nosotros somos morada y templo del Espíritu Santo. Entonces usted puede recargarse, ¿verdad?, cada instante del Espíritu Santo. Si va en el pullman, puede ir, ¿verdad?, orando, platicando con el Señor. Si está en su casa, lea su Biblia. Si viene acá, venga con la mejor disposición. Pero lo que Dios quiere es que nuestra vida siempre esté llena en su totalidad del Espíritu Santo. Vamos a orar en esta hora. Le invito a que cierre sus ojos y oremos. Digámosle al Señor: eterno Dios y Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno y porque tu misericordia, Señor, es para siempre.
Gracias, Señor, porque tu bondad y tu amor nos han alcanzado y siempre, Señor, tu mano de misericordia nos sostiene. Antes de continuar, quisiera hacer una invitación. ¿Habrá en medio de nosotros alguien que aún no le ha dado su vida al Señor? Puede levantar su mano y creer para que el Señor pueda bautizarte, ingresarte a su cuerpo, a su familia. Quizá tú dices: yo quisiera ser una persona diferente. Quisiera poder, dices tú, actuar diferente. No podrás si el Espíritu Santo no te bautiza. ¿Habrá alguien que desee recibir a Cristo en su corazón? ¿O alguien que desee reconciliarse con el Señor? Si no lo hay, oremos entonces y digámosle: gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu fidelidad. Gracias porque eres muy bueno. Nos amas, nos cuidas y nos bendices. Nos llenas, Señor, de tu amor y de tu misericordia.